sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Y bienvenidas a nuestro encuentro de todos los martes a las 11 de la mañana en nuestro programa Sin Límites, un programa que hemos pensado para hablar de salud mental, para hablar de salud emocional y conectarnos con vos desde una óptica muy sencilla pero a la vez profunda. Decidimos este año en nuestros temas de arranque tratar como de tener una visión de propósitos, pero no íbamos a hablar sin límites de cómo perder peso, cómo conectarnos con las finanzas, este tipo de cosas, sino el propósito como de empezar a regular nuestra cabeza. De hecho, Santa Teresa de Ávila, por ahí del siglo XVI, escribió una frase muy bonita de que hay que tener cuidado con la loca de la casa, hablando de la mente. Porque es en nuestra mente donde nuestros episodios tienen colores oscuros o tonos muy complicados. Hoy vamos a estar hablando junto a una querida colega, la doctora Mónica Segura Córdoba, vamos a estar hablando de claves para ser emocional y mentalmente fuertes, pero también comprendiendo que la vulnerabilidad es parte de nuestra experiencia. De hecho, con una colaboradora del programa, la doctora Stephanie Vilches, que ustedes la han visto en diferentes momentos también. Ayer estábamos grabando un podcast y hablábamos de la vulnerabilidad como una oportunidad para poder crecer. Pero antes de entrarle de lleno a nuestro tema, nos vamos a ir a Confía en Vos. Un día te vas a detener y te darás cuenta que no lograste que los demás cambiaran su forma de pensar. Arrancamos con esta cápsula de la doctora Stephanie Vilches. Ya volvemos. Hola, ¿cómo están? No sé si les ha pasado que hay un día en específico que nos levantamos y decimos, es que no logro hacer que las otras personas cambien su forma de pensar. Y está muy bien. Cuando nos damos cuenta de que no tenemos ese control, empezamos a vivir con libertad. Empezamos a tener más tolerancia con los pensamientos de los demás y entendemos que no son personales, que no todos tenemos que pensar diferente. Pero eso sí, la invitación sería ubicarnos en lo que sí podemos controlar, que sería esta cajita que llamamos mente, que es la nuestra. Entonces, sí podemos cambiar nuestros pensamientos, cuestionarlos, podemos modificarlos, podemos poner límites con nuestros pensamientos y entonces podemos vivir en más plenitud, en más libertad y en más tolerancia con los demás. Cuando hablamos de ser mental y emocionalmente fuertes, estamos hablando de hacer gimnasia mental. Pero esto no es un curso que ayuda mucho, no es una charla que te puede sumar. Incluso, aunque pueda sonar un poco paradójico, tampoco es terapia, porque hay gente que va a terapia y no hace nada. Hay gente que va a la nutricionista y sigue comiendo mal. Hay gente que va al gimnasio pero no cambia sus hábitos. Hay gente que es hipertenso y no se toma la pastilla. Ser mental y emocionalmente fuertes es partir de la convicción que nos permite reconocer que tenemos que trabajar con nosotros mismos. ¿Y cómo hacerlo? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes recuerda FIDECR en Facebook para que te conectes y hacernos llegar tu comentario. Tratamos de leerlos todos al aire porque tu comentario enriquece nuestro programa. Doctora Mónica Segura, ¿qué tal? Todo bien, Rafita, y bueno, con este tema que definitivamente nos invita a tomar conciencia, ¿verdad? No es algo que, como vos decís, que se hace de forma automática, que todo lo tenemos incorporado, sino es algo que tenemos que ir aprendiendo y bueno, y hay que poner manos a la obra. Sí, Moni, ¿cómo podemos definir la fortaleza mental y emocional en una persona? Yo la definiría como esa capacidad que tiene la persona que desarrolla continuamente en poder tener ese equilibrio entre lo positivo y lo negativo, ¿verdad, Rafita? Porque a veces estamos como pensando que tenemos que ser siempre optimistas, siempre positivos, pero yo creo que cuando se tiene la capacidad de usar su análisis, sus criterios, de reprogramar, de replantear, de transformar, todo eso que vos ves como riesgoso, como negativo, con aquello que también ves como oportunidad, como recursos, es bueno cuando usted logra poder
afrontar y tomar las mejores decisiones en esos momentos. Eso es desarrollar esa fortaleza mental y emocional, la capacidad que yo tengo para poder abordar todas esas situaciones que tal vez me ponen convulso o me ponen confundido, pero que tengo esa cordura, ¿verdad? En el momento, ese equilibrio, ese punto donde no me voy a los extremos, donde no me desbordo y puedo trabajar con ambos mundos. Un saludo a Sara Casla, que nos escucha desde Argentina. Se cortó la señal, sí, ya lo estamos resolviendo. Buenos días a Joana Bogarín, a María Isabel. Gracias. Nos están reportando que se pegue la señal en Facebook. Ya lo vamos a corregir, pero recordad que también estamos en el canal de YouTube de Radio Fides. Ahí podés también seguirnos. Y vamos a revisar el audio. Gracias por sus reportes. Ser emocional y mentalmente fuertes a veces lo hemos asociado con tener la respuesta asertiva, el mejor momento. Ayer casualmente en la sesión en la entrevista de Vida y Esperanza estaba hablando rápidamente de la sesión 53 de Bizarrap y de Shakira. Y sobre todo desde el foco de las personas que dicen, esto se podría ver de mil formas. Correcto. Debió de pensar en sus hijos antes de. Bueno, creo que sus hijos en algún momento entenderán la situación, pero quiero concentrarme como en la parte humana, una persona que está quebrada por dentro, que simplemente hace una catarsis. ¿Será mercadeo o no será mercadeo? No lo sabemos. Veamos el fenómeno de una persona que decide gritar a los cuatro vientos su dolor. Bueno, uno podría decir, eso es desequilibrio, o es una persona que empieza a vivir diferentes fases de su proceso precisamente para llegar a la comprensión del dolor y a veces la aceptación del dolor, porque hay dolores que no se van a resolver. Correcto, Rafa. Yo creo que tenemos que partir que esa fortaleza mental y emocional, cada uno tiene un proceso muy particular, no hay talla única, no podemos creer que todo es lineal. Aún en los procesos de duelo, nada del dolor, nada de esos procesos de pérdida, de poder otra vez, ¿verdad?, tomar una fuerza motora y replantearse positivamente, es lineal, o sea, pero sí tiene un plazo, tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? Entonces es importante entender que, bueno, en medio de todo este proceso en el cual tal vez yo no me siento fuerte mental y emocionalmente, no es que tengo que ser perfecto, no es que tengo que buscar la manera de estar a la altura ante otros o de no equivocarme. Salgámonos de esos dos miedos más grandes, ¿verdad? Porque a veces en los procesos vulnerables no queremos fallar y nos sentimos muy presionados y nos comparamos y empezamos a generar esa presión de más y ese peso de más en el recorrido. Creo importante que tenemos que tener ante cada uno una conciencia de que todos somos seres individuales y necesitamos replantear necesidades distintas y metas distintas, y para eso es importante un segundo punto, su diálogo interno. Creo que tenemos que manejar un diálogo más amable, más respetuoso, más comprensivo, y no creernos que tenemos siempre la verdad absoluta ante todo, Rafa, porque entonces ahí es donde hacemos de este proceso algo tedioso, algo inconstante, algo hostigante y una tortura que no se vuelve más bien ágil ni estratégico para usted fortalecerse. Sí, de hecho, esta mención que hacía de que no todo dolor se va a resolver, yo sigo mucho, es un colega que admiro mucho, además es escritor, es uruguayo, me gusta, creo que tenemos muchas coincidencias filosóficas, incluso como él vemos un poco la psicología, y Ale de Barbieri es uruguayo y hacía precisamente una publicación haciendo referencia a este tema. Hemos dicho que en la vida hay que cerrar los ciclos, los círculos, pero ¿qué pasa cuando hay circunstancias que nos van a hacer vivir con preguntas sin respuesta, Mónica, que nos van a hacer vivir desconcertados y que nos van a hacer vivir agobiados? Ok, cuando yo acepto vivir con la pregunta, se cierra el círculo. Pero siempre queda una pregunta, y que a veces ansiosos, apurados y apresurados, incluso a veces obcecados, obsesionados con encontrar esas respuestas, se nos va pasando la vida, porque el que haya un círculo abierto no impide que abramos nuevos círculos donde yo pueda empezar a tener satisfacción. Y creo que eso va, Rafa, a este tema.
tenemos que aprender a aceptar aquellas cosas que sí podemos cambiar, pero también a reconocer y tener la diferencia en aquellas que definitivamente están fuera de nuestro control. Entonces, dentro de este proceso, esa conciencia de que hay procesos que todavía no puedo tener el punto final, bueno, puedo seguir realizándome en otras áreas de mi vida que me permite también reafirmar y validar mis recursos, mis virtudes, mis metas, mis sueños y no quedarme enfrascado desde el vacío o desde el conflicto, que a veces quedamos pegados únicamente en lo que no está fluyendo, ¿verdad? Y tenemos que aprender a ver otras escenas de la vida. Sí, hay un punto en el que yo creo que todos y todas nos tenemos que detener, y es que la realidad humana es que la vulnerabilidad forma parte de nuestra experiencia. Claro. Incluso a mí me parece que la ignorancia es un gran don, porque cuando yo ignoro algo, genero preguntas, y si esas preguntas me generan acción, el sentir que ignoro algo, la palabra ignorancia la hemos utilizado de forma muy peyorativa, y yo creo que está mal. O sea, la ignorancia es una de las grandes virtudes del ser humano. Cuando alguien se pregunta, ¿y qué sucedería o cómo funcionaría si hago esto diferente? E ignoro cómo hacerlo diferente, pero empiezo a investigar para buscar cómo hacerlo, es donde sucede la magia. ¿Cuántos cambios de la humanidad han nacido ahí? Bueno, Cristóbal Colón, y no me quiero meter en temas de la conquista, ¿qué habrá al otro lado del mar? Démosle, a ver, hasta donde lleguemos. O sea, yo creo que explorar la fortaleza emocional es aceptar nuestra ansiedad, aceptar nuestra contradicción, aceptar nuestras dudas, aceptar nuestra ignorancia como un punto motivacional para luego aquietarme y empezar a actuar. Y hacerlo, Rafa, toda esta parte vulnerable que tal vez nos incomoda, nos frustra, nos hace sentir impotentes, verla como una plataforma de impulso más bien y utilizarlo en una forma más útil, más funcional para nuestras vidas. Yo le seguiré diciendo, las emociones, la tristeza es necesaria porque la tristeza me hace valorar momentos en el cual yo he tenido bonanza en mi vida. El enojo me ayuda a establecer límites. Esa parte que tú decías de la ignorancia, bueno, me hace generar, querer aprender, pero también el aburrimiento. Las personas en aburrimiento, ojalá lograran utilizar ese aburrimiento para despertar creatividad, no para seguir como zombies, ¿verdad? Entonces yo creo que todo depende, esa fortaleza mental y emocional, mucho de qué propósito, qué sentido le vas a dar a todo lo que estás viviendo. Si de verdad todo eso va a valer la pena para seguir adelante. Y eso depende mucho de esa parte consciente, de esa parte que usted le quiere dar el rumbo a todo lo que se está viviendo. Un saludo a Marlene Flores, que nos dice: aquí estoy escuchándolos, bendiciones también para vos. Sara nos dice: totalmente de acuerdo, es un proceso de duelo y cada uno hace lo que puede. Y hay otra amiga que nos dice: el problema es que yo me siento muy frágil cuando pienso en decir algo y quiero hablarlo y veo que la persona reacciona o dice algo feo o eleva el tono, yo prefiero callarme. Tengo que aceptar que siempre fue así. Mi papá era un hombre de los que se imponía y todos nos quedábamos callados. Y particularmente con mis jefes hombres o con amigos o compañeros hombres o mis parejas, siempre me he tendido a callar. Ven, entonces, ¿dónde está la debilidad aquí? La debilidad no está en no poder hablar. Correcto. La debilidad tal vez nace en esa herida emocional que frente a la masculinidad, la niña que tenía miedo, la niña silenciosa, la que tal vez, no sé, pero supongo como esos apegos inseguros que se crean, ¿verdad? Cuando ahí viene su papá, apaguen el televisor, ¿verdad? Métanse al cuarto, saquen el cuaderno, pónganse a estudiar, porque básicamente llegó el ogro. Entonces, eso hay que trabajarlo. Claro. Y hay que trabajar estas heridas. Se trabajan desde la parte en que tenemos que reestructurar la situación, es ponerle a la situación el tiempo y el plazo. Eso fue en un momento donde yo no tenía habilidades, no tenía recursos, pero también recuerda que ahora eres una adulta que has logrado, si tenés un trabajo es que has logrado tener un sentido de autosuficiencia, de autonomía, también de responsabilidad, de confianza hacia vos misma en lo que te desempeñás. Entonces ahora nada más es ponerle tu voz, ¿verdad? Una voz que tiene que ver no con generalizar
la situación de infancia con toda tu vida, sino también en cómo yo puedo alzar mi voz de una manera donde no tengo que estar en conflicto y evitarlo, sino desde una postura de respeto y no desde el miedo, porque a veces nos basamos en el miedo que seguimos sosteniendo por la crianza y por lo que hayamos vivido. Y yo creo que es momento de replantearnos. Me gusta. Hoy nuestro tema es cómo desarrollar una visión de ser mental y emocionalmente más fuertes, entendiendo fuertes como la capacidad de acomodar mis emociones y mi conducta sin traicionarme. Correcto. Hay una amiga que nos dice acá, ¿y cuál sería la diferencia entre callarse porque en el fondo uno tiene miedo o callarse porque uno sabe que esa lucha está perdida? Vean, lo voy a decir así. Hay una frase que se le atribuye a Einstein, muy simpática, y Einstein decía que es estúpido discutir con un estúpido, que evidentemente lleva años practicando la estupidez. Entonces yo creo que si yo me topo con una persona, a ver, pongamos un tema, bueno, no sé, podríamos discutir vacunas sí, vacunas no, ok. La persona que dice vacunas no, ¿qué datos tiene? La persona que dice vacunas sí, ¿qué datos tiene? ¿Cuál es la verdad más objetiva? O el movimiento, no sé si lo has visto, Mónica, el movimiento terraplanista, ¿verdad? Que hay todo un montón ahí de, ¿verdad? Todo un movimiento que en realidad nos han engañado, que la Tierra es plana, okay. ¿Verdad? Entonces, yo creo que cuando uno descubre en el discurso de la otra persona posiciones fundamentalistas, ¿qué es el fundamentalismo? Defender una idea sin criterio, es porque es así y punto. Cuando uno descubre agresión, cuando uno descubre intransigencia, cuando uno descubre orgullo, narcisismo, cuando uno... Callarse es un acto de sabiduría emocional. Como decía mi abuelo, el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Pero cuando vos te das cuenta que tenés un argumento y es importante por qué te afecta, creo que siempre hay que ponerlo sobre la mesa, aunque nos dé miedo. Correcto, Rafa. Y a eso le quiero agregar algo. A veces también la diferencia no está en si me callo o no, o si hablo o no, sino hacia dónde te estás quedando o te está llevando, porque a veces podemos callar y permanecer en el mismo lugar de hostilidad, de agresión, de machismo, de queja, ¿verdad? Y a veces podemos hablar, igual nos quedamos ahí, ¿verdad? Estancados, y eso lo quiero traer porque a veces las personas dicen, ay, a veces es mejor tener la paz que la razón. Perfecto, pero hay un acto de responsabilidad individual que te hace no estar sosteniendo los mismos escenarios. Entonces, si usted ve que tiene una persona en la cual es complicado llegar a un acuerdo, a tener puntos de encuentro, tan sencillo que entonces establezca una voz, pero que te lleve también a una salida, no una voz que te lleve únicamente sola a argumentar y a quedarse ahí. Entonces, para mí la diferencia entre quedarse callado está donde te está llevando, si estás avanzando, te estás estancando, porque cada palabra debería llevarte a una acción. Sí, y una acción que sea liberadora. Yo creo que en el fondo cuando todos nosotros nos reconocemos, yo creo que todos tenemos la capacidad de darnos cuenta de cuando yo me estoy callando por miedo. Y entonces pensemos, por ejemplo, cómo ser mental y emocionalmente fuerte. Yo me empiezo a dar cuenta que a partir de mi relación con Mónica, cambié mi forma de vestir, cerré mis redes sociales, me estoy distanciando progresivamente de la familia, tengo que reportar mi agenda, dejé de ser yo. Si yo lo identifico y me doy cuenta de esto, entonces el primer paso de la fortaleza es identificar que estoy en una espiral de violencia. Ya esto no son celos, ya es una espiral de violencia. El segundo paso es comprender que tengo yo que recuperarme de este proceso. Y el tercer paso será tomar decisiones. Algunas de estas relaciones en espiral de violencia tienen una probabilidad de cambio si la persona que agrede cambia. Pero si no, ser mental y emocionalmente fuertes es tomar decisiones a veces muy duras. Por ejemplo, si estoy en violencia, pero ¿qué va a pensar la mamá? ¿Qué va a pensar la otra persona? ¿Qué vas? No lo sé. Pero si vos progresivamente estás en una situación compleja, te toca pensar en vos y resolverlo vos.
Correcto, entonces tenemos que entender que esa fortaleza mental y emocional no quiere decir que las cosas que voy a enfrentar no voy a tener también ciertas dudas internas y ciertas preguntas de ¿seré capaz? ¿Valdrá la pena? ¿De verdad tiene sentido? Sino que tenés que ir buscando en todo proceso de tu esfuerzo un propósito que te haga sentirte cada vez más valioso, más respetuoso, más digno en todo tu ser, ¿verdad? Y congruente con quién eres. Sí, en este punto la fortaleza mental es reconocer que yo tengo derecho a mi tranquilidad, que idealmente pues el entorno nos puede ayudar, pero es un proceso de construcción. Alguien por acá nos dice, ¿y cómo liberarse de la culpa? Yo me identifico con lo que están hablando. Yo vivo en maltrato, alcoholismo, problemas económicos, muchas dificultades, pero cada vez que he intentado dejar a mi pareja dice que se quiere matar o me manipula y dice que me va a quitar los chiquitos. Soy una mujer sin estudios, soy ama de casa y con poco apoyo familiar. Yo creo que en este caso, para salir de la culpa, dese un regalo y es un espacio para trabajar tus emociones, ¿verdad? Hay procesos que sí se requieren un acompañamiento terapéutico, ¿verdad? Y segundo, entender que todos somos adultos y cada uno asume la responsabilidad de su propio deseo de vida. Entonces, hay cosas que tú no vas a poder ni controlar, empezando por ahí, y esa parte emocional de él, donde él manipula, chantajea, entienda que es al final discursos que te van a someter a una falta de reciprocidad, a un estado de violencia, a un estado de sufrimiento que no es justo para ambos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que permanecer ahí al final no es parte de la solución, se volvió parte del problema. Pero hay que enfrentar esos miedos y esas dudas poco a poco. ¿Cómo? Entendiendo un poco más los procesos o entendiendo un poquito más esos conceptos. Así que le invito a que pueda darse una oportunidad definitivamente para acercarse a un profesional que la pueda apoyar. Y hay instituciones también que apoyan esos servicios psicológicos, ¿verdad? Porque a veces también tenemos una limitante que creemos, ay, pero es que no tengo para esto. Sí. No, hay recursos en el gobierno, hay recursos en universidades, en fundaciones donde puedes acercarte y tener esos conceptos más claros para que entiendas que al final ser rehén de alguien no es una solución. Sí, hay municipalidades, hay gobiernos locales que suelen tener oficinas de la mujer, puedes llamar a la central del INAMU directamente. Mira, hay una línea del Colegio de Psicólogos que dan atención psicológica, al menos de contención y de primeros auxilios psicológicos y de orientación, 2272 3774, 2272 3774. Puedes llamar a la Asociación Costarricense de Estudios y Prevención del Suicidio y otros trastornos, el 4081-9326. Puedes llamar a la Fundación ACOTAR, que es la Asociación Costarricense de Trastornos Anímicos, 8362-5588. Incluso hay en nuestros hospitales psiquiátricos, tanto en el de Pavas como en el de Tres Ríos, hay programas de apoyo. Podés buscar los grupos de Al-Anon, que normalmente están adscritos a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Puedes pedir ayuda, son gratuitos, en fin. Puedes acercarte a muchísimos lugares y buscar la iglesia, el grupo, el pastor, el sacerdote, crearte tu red de apoyo es realmente importante. E incluso en muchos procesos de estos, la mujer en temas de violencia también tiene representación pública a nivel jurídico, es decir, usted se acerca a la corte, pide un defensor público y le ayudan en los procesos que corresponda. Así que adelante, ¿verdad? Exacto, Rafa. Entonces la culpa se va contrarrestando cuando yo voy entendiendo, no desde un discurso contaminado, sino más bien desde un proceso sano, no manipulativo y apoyado. Qué cosas sí me corresponden asumir y qué cosas no me corresponde asumir, y qué cosas también me corresponde asumir la responsabilidad de ya no sostener y perpetuar. Y cuando hay hijos, con mucho más razón, uno tiene que buscar esa parte de clarificar y entender, porque hay chicos que están dependiendo de uno también en el proceso. Vean, yo creo que tenemos que hacer una aclaración, Mónica, porque algunas consultas se nos están yendo por ahí. Pero ¿cómo ser fuerte si tu pareja te dice que sos tonta, que no servís para nada? Hay muchos niveles de maltrato.
Cuando hay violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, violencia sexual, violencia patrimonial, ¿qué es violencia patrimonial? Sobre todo cuando el cónyuge o el conviviente tiene control de las finanzas, control de las propiedades y este tipo de cosas, incluso hasta, bueno, eso sería tema del abogado, pero digamos personas que compran cosas con el haber de la pareja, pero las ponen a nombres de terceros y demás. Hay que entender que sí se requiere una intervención, porque en violencia esto ya no es un tema de si soy fuerte o soy débil, si soy capaz o incapaz, si puedo o no puedo. Es que la violencia te vulnerabiliza a muchos niveles. Correcto. Y hace que uno se sienta sin opciones. Y se requiere entonces un esfuerzo mayor. Y ahí es donde, Rafa, yo creo que tenemos que entender que el ser fuerte o débil no está asociado a todo este contexto ambiental, ¿verdad? Que sí lo coacciona y lo condiciona para hacértelo creer. Y yo creo que la mayor fortaleza que usted puede tener en esos momentos, en todas las personas que nos están escribiendo, que están con un grado de violencia, maltrato, la fortaleza que puedes mostrar ahorita es estableciendo un límite hacia vos misma, en no perpetuar esto, pero ¿cómo? De una forma estratégica. Busquemos ayuda, encontremos las herramientas primero, sanemos primero ciertas cosas, entendamos ciertas cosas para que hagamos todo el proceso con criterio y en el proceso más sano que se pueda. Cuando hablamos de educación emocional, también a la par de estos procesos también va la culpa. Digamos, la persona que se vulnerabiliza mucho suele pensar que es mi culpa. Y entonces eso también le paraliza porque claro. Mónica es como es, pero yo me siento culpable porque siento que le he fallado en A, B, C y D, entonces siento que es mi culpa, Mónica. Bueno, yo creo que ese tipo de pensamiento que a veces es distorsionado en la mayor parte de las cosas, tenemos que empezar a validarlo con nuestras acciones. Rafa, yo creo que cuando estamos en relaciones donde nos estamos haciendo daño, tenemos que ser esa cordura lo más que se pueda y establecer realmente evidencias. A veces nos quedamos únicamente con las palabras y tengamos cuidado porque a veces las palabras nos hacen creer una realidad, pero hay que empezar a cuestionarlas. Si la persona te dice, es que usted nunca ha estado conmigo, es que usted no le interesa, es que usted no soy su prioridad, es que usted no le importa lo mío, entonces empiece usted a utilizar esas frases y escriba. En estos años de relación, por ejemplo, relacionando a la pareja, ¿en qué momentos yo he podido ser una buena compañía para esa persona? Y traiga esos momentos, esas vivencias, en qué momentos realmente yo no he estado para esa persona, no he ofrecido ayuda, en qué momentos me he equivocado, pero es un nivel de conciencia, no es quedarme con palabras que hacen eco, que hacen ruido y que maltratan el corazón, es poder traer un poquito de evidencia y de fundamento a todo el contenido que se está asociando. Y yo creo que eso nos va ayudando como a entender en qué cosas tal vez no se está hablando de una manera justa y verdadera, y sino más bien buscar nosotros la forma en que podamos estar, pero sin contradecirnos y sin traicionarnos. Sí, creo que cuando hablamos de fortaleza mental no estamos hablando de no sentir dolor, no sentir dudas, no sentir ansiedad, no, estamos hablando de que en nuestra humanidad, aún con nuestra estructura emocional, porque recuerden que ahora, y es muy importante, no hablamos de emociones buenas o de emociones malas, hablamos de emociones que tienen un origen y que es muy importante poderlo explorar. Hay una amiga que nos dice acá, y cuando uno se descubre viviendo exactamente la misma situación que vivió con sus padres, creyendo que a mí no me iba a tocar vivir. ¿Por qué pasa esto? Por muchas razones, porque tenemos patrones de aprendizaje, porque de pronto hemos normalizado la violencia, entonces como aprendimos a callarnos, se estableció un noviazgo y había enojo, y cuando me di cuenta yo me estaba callando como un acto reflejo, como una conducta, porque a veces nuestra autoestima, es decir, cómo nos sentimos, nuestra autopercepción, cómo yo me veo, mi autoconcepto, cómo yo me defino, mi autovalía, es decir, qué valor me doy, están un poco quebrados por dentro.
porque hemos desarrollado dependencia emocional o hemos tenido un apego insano, porque tenemos ideas distorsionadas del amor, porque a veces en torno a la estructura de maternidad o paternidad, aun cuando haya violencia, sentimos que hay que seguir por los hijos, en fin, por muchas razones. Y si este tema, el de ser mentalmente fuerte, los y las está llevando a una reflexión sobre la identificación de sentirme en una situación de violencia, Mónica, creo que hoy tenemos que dejar la huella de busquemos ayuda. Definitivamente, es un despertar a su mente, un despertar a sus emociones, un despertar a sus creencias, y yo creo que tenemos que tener claro, salgamos de la idea de que tenemos que ser perfectos, de que no nos podemos equivocar. A veces, teniendo esa idea, asumimos sentencias para toda la vida y nos hacemos una cadena perpetua. Usted tiene oportunidad siempre de reparar, de replantear, pero para eso requiere adquirir recursos. Pero sobre todo, si ya tiene esa reflexión, como dice Rafa, entonces empieza a despertar poco a poco, empiece a conocer cuál es su alcance, cuáles son las opciones que usted tiene y recursos para poder salir de ahí. No nos quedemos únicamente en ese abismo, sino empecemos a buscar esa salida de emergencia que se va haciendo paso a paso. Somos seres de progreso y lo que tal vez sostengo hace 10, 15, 20 años, no se va a resolver en un día, en una semana, pero sí ya tenemos un plazo para salir y ese plazo no es una sentencia, una cadena perpetua, es un proceso de respeto, de esperanza y de despertar cada día con un objetivo distinto que nos ayude a no estar sosteniendo el mismo escenario. Vamos a irnos un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales con la doctora Silvia Cruz, quien precisamente hoy nos pone en esta dimensión. Tengo miedo de enfrentarme a mí mismo, a mí misma. No tengas miedo, hay que buscar redes de apoyo. Ya volvemos. Hola, soy Silvia Cruz, psicóloga, y hoy vamos a hablar acerca de ¿tengo miedo de enfrentarme a mí mismo? Porque muchas veces huimos de nuestras sombras. Todos somos en alguna parte claridad y en alguna parte oscuridad. Es importante que nos acerquemos a nuestra sombra, a nuestra parte más oscura. No tener miedo a sentir nuestras emociones, no tener miedo a conocernos desde la profundidad. Esto nos va a ayudar a aceptarnos y cuando nosotros nos aceptamos, ya nada nos puede controlar. Somos nosotros mismos los que tenemos el control de nuestra vida. Hoy queremos invitarle a conocerse en sus claros, pero también en sus oscuros, a no tenerse miedo, a amarse tal y como es. Nos vemos en la próxima cápsula de Sin Límites. Seguimos con más de Sin Límites y hoy estamos hablando de tratar de comprender, permitirnos entender que ser mental y emocionalmente fuertes no es ser superhéroes, es tener la capacidad de identificar lo que me pasa, reconocer si no tengo la capacidad de enfrentarlo solito o solita y buscar ayuda. Hoy creo que muchos de los mensajes han hecho referencia a temas de las secuelas de la violencia y cómo nos vulnerabilizamos y cómo nos aterramos desde todas las ópticas posibles. Y esto también nos lleva a enfatizar que realmente las redes de apoyo son un buen paso. Claro. Existe una muy fuerte tendencia a que la persona en violencia y particularmente la mujer agredida, frente a su familia y a todo el mundo, todo bien. ¿Cómo estás? Todo bien. Tal vez tiene una marca en el cuerpo y no va porque está muy enredada y demás. Pero la familia lo sabe. ¿Por qué? Porque tu espontaneidad no es la misma. Porque ya no te reís como antes. Porque te saliste del chat. Porque no volviste a compartir nada. Porque siempre estás justificando a tu pareja. Entonces, aunque tratemos de tapar esto, Mónica, siempre se va a notar. Y una red de apoyo, tal vez la familia no tiene ni el recurso psicológico o legal para entenderte, pero te vas a sentir acogida. Y desde ahí, damos un gran salto. Sí, yo creo que definitivamente es necesario establecer, para romper con cualquier patrón de violencia,
un grupo donde usted se sienta escuchado, pero también guiado, porque no es hacer catarsis a cada rato, y a veces aquí en esos grupos de apoyo, eso no es lo mismo que usted vaya con un profesional, con un abogado, con un trabajador social, a que tal vez solo usamos únicamente a un amigo o una amiga que siempre está ahí para escucharnos, pero es como el muro de los lamentos, nada más nos quejamos y estamos ahí solo para lagrimear. Yo creo que también es momento, a todos los que nos han escrito y están acá, que usted tome la decisión de amarse, y ese amor empieza por empezar a buscar un recurso, desde internet. Ahora hay muchas opciones, lea, salga de su pereza, salga de las excusas. No estoy juzgando, pero a veces mucho a la hora de iniciar tiene que ver con esos obstáculos mentales que tenemos, que tal vez, mira, es que ya son muchos años, es que ahora cómo voy a replantear mi vida. Bueno, yo creo que es momento siempre de poder darse la oportunidad de demostrarse de que tú eres capaz. Y entonces, si tenés que empezar hasta a estudiar, a irse independizando poco a poco, retomar cosas como por ejemplo de su día a día, que tal vez a usted le gustaba el deporte y has dejado de hacerlo, ir retomando poco a poco, ir buscando grupos en todos los aspectos, no solamente de apoyo emocional, sino también a nivel físico, Rafa, hacer ejercicio. Hay grupos que nos motivan a crecer y a traer bienestar. Yo creo que eso no es negociable. Si usted quiere salir de ahí definitivamente y tener fortaleza, hay que buscar, hay que hacer un esfuerzo, tal vez ya no para sostener sufrimiento, sino para encontrar un camino mejor. Sí, creo que en algún punto nos asustan los cambios. Claro. Y recordemos que cuando se ha estado en una estructura de violencia nos han hecho creer, sentir, asumir que no podemos, pero eso definitivamente no va. De hecho, ve lo que nos dice Yadira Monge. ¿Cuál es la diferencia entre ser sumisa o quedarse callada? A ver, yo creo que uno se puede quedar callado, quitemos la palabra callado que puede sonar fuerte, uno puede guardar silencio, ser prudente en determinado momento, porque sé que Mónica está furiosa, porque estamos tocando un tema muy sensible, porque hoy no es el día, porque tuvo un gran problema. Entonces ahí, listo. Pero no voy a omitir el diálogo, y tenemos que crear diálogo. Cuando yo me quedo callada, porque quiero llevar la fiesta en paz, porque yo ya asumí que es mejor así, porque tengo miedo a ser yo, porque no sé cuál es tu reacción. Callarme como represión muchas veces es un efecto de la inseguridad y la violencia. Callarme como reflexión es para buscar el mejor momento. Lo has dicho súper bien, Rafa. Yo creo que si el silencio en este momento es para tener una oportunidad de mejora, perfecto, pero si es para sostener un nivel de opresión, de violencia, de dolor, de anulación, de invalidación emocional, no vale, ¿verdad?, la utilidad. Hay que tener cuidado porque hay silencios que también invalidan. Entonces tenemos que entender que el silencio se usa más que todo de forma estratégica, como le está diciendo Rafa, para tener luego un punto de encuentro y poder dialogar y establecer acuerdos y poder negociar. Pero si al final mi silencio se convierte en sostener un patrón inadecuado hacia mí y hacia la otra persona, no tiene sentido. Sí. ¿Cómo ser mental y emocionalmente fuertes? Claro, como les decía, y quiero que esto quede claro, leer, escuchar charlas de YouTube, programas como estos, por supuesto que ayuda muchísimo, pero cuando se trate de tomar decisiones, tenemos que buscar redes de apoyo. Hay una amiga que nos dice aquí, ¿cómo sé que soy una persona fuerte si yo lloro por todo? Nos dice una amiga. Esto es muy interesante, una cosa es exploración emocional y otra cosa, o expresión emocional, y otra cosa es sentirme débil. Exacto, Rafa. Yo creo que cada uno expresa las emociones en su cuerpo en una forma auténtica y única, pero si al final de esas lágrimas usted tiene la capacidad de decir, listo, empezamos, genera ideas, genera alternativas, genera soluciones, busca apoyo, estás teniendo un carácter de guerrera, un carácter empoderado para salir adelante. Entonces no nos quedemos en una asociación de que si lloro soy débil. Yo creo que las lágrimas tienen diferentes tipos de funciones, unas para alivianar, otras para purificar. Hasta la alegría es parte también de esas lágrimas. Entonces no asociemos expresión emocional corporal con convicción y carácter para enfrentar y tener habilidades en nuestro día a día.
Además que también no existe una regla universal. Cada etapa de la vida, cada circunstancia, cada momento nos pone frente a nuevos desafíos y nuevos retos. No es lo mismo tener 20 años a tener 30 años y una pareja, o tener 35, 40 con una pareja, con hijos y una hipoteca, a tener 45 con hijos, una hipoteca, y de pronto papá y mamá con cáncer o con Alzheimer, y cada vez la vida nos va poniendo frente a situaciones en las que tendremos que revisar cómo enfrentar, cómo resolver, cómo asumir. Mónica, quiero darte las gracias por estar con nosotros. A vos, Rafa, y a todos los que nos acompañaron. Y para finalizar este programa, creo que la fortaleza mental y emocional es encontrar siempre un propósito digno, esperanzador en todo el esfuerzo que usted haga. Si no vale la pena todo lo que usted está haciendo, haz un alto, replantea caminos, busca redes de apoyo. Creo que eso es muy importante. Y bueno, dése la oportunidad de superarse a vos mismo. Usted puede localizar a la doctora Mónica Segura Córdoba en todas sus redes como DRA, doctora Mónica Segura Córdoba, o al 8830-1038. 8830-1038. Mónica, muchas gracias. A vos. Y recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana, pero 3 o 4 cosas importantes. Si te perdiste el programa, recuerda que en la página de Fides, tanto en YouTube como en Facebook, quedan los videos grabados. También en mi página, Dr. Rafael Ramos. Y hay un grupo que se llama Sin Límites Programa, donde semana a semana vamos subiendo el programa completo y además las cápsulas por separado para que puedas verla con mayor detenimiento. Recuerda que te invito a que busques mis libros en Librería Internacional, y si ocupas apoyo en la parte personal, pareja, familia, apoyo educativo emocional de tus hijos, en el CEDI somos un equipo en psiquiatría y otras áreas de la psicología, 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Y los dejamos con el colega Gilbert Carazo, que hoy en nuestra sección Vuela Alto dice: cuidado con esto a propósito de nuestro tema. Tiendo a evadir mis problemas y esto realmente me roba la paz. Nos vemos la próxima semana. Tiendo a evadir mis problemas, pero esto me pone peor. Por supuesto, es que evadir o no querer afrontar una situación no la elimina, no la hace irreal. El problema persiste ahí. Entonces, cuando lo evado, por el contrario, voy generando más estrés, más preocupación, frustración e incluso ansiedad o depresión. Por eso es muy importante afrontar los problemas, es muy importante hacernos cargo. Y pensémoslo así, de hecho, en la psicología moderna, la inteligencia no tiene que ver con las notas necesariamente, tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, porque la vida está llena de retos, así que reconocerlos para poder hacer algo al respecto es parte de la sabiduría, de la inteligencia emocional, del crecimiento personal. Tenemos que aprender a darle lugar real a nuestros problemas y retos en la vida, no evadirlos, no eliminarlos, sino por el contrario, darnos cuenta de qué tenemos al frente, sea una situación que me cuesta, que me duele, o bien incluso una situación donde yo estoy actuando de manera irresponsable o de manera negativa, y ese es el problema mismo. Reconocerlo es el primer paso para entonces encontrar soluciones, y como les decía, es parte de la inteligencia y poder crecer, y esto es ser resiliente en la vida. ¿Se vale buscar ayuda? Por supuesto que sí, pero el primer paso es no evadir, no evitar, y más bien hacerle frente y confrontar el problema. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.